Buen día. En esta ocasión les presentaré el tema 5.1 y 5.2 nombrado Generalidades y tipos de elementos finales de control. Iniciaremos con la definición de lo que es un elemento final de control, el cual podemos decir que es el encargado de transformar una señal de control en un flujo de masa o energía. Esta es variable manipulada, la que puede incidir en el proceso causando cambios de la variable controlada. Pongamos un ejemplo rápido sobre una cafetera. Esta se alimenta de agua y la calienta hasta una temperatura deseada. Normalmente no cuenta con una perilla o palanca donde se puede seleccionar la temperatura deseada. El calentamiento le efectúa una resistencia eléctrica que es apagada cuando la temperatura alcanza el valor deseado. Es lógico pensar que la temperatura final es lo que tomaremos como señal de salida, puesto que este valor será el que determine cuándo terminará de trabajar la resistencia. Siguiendo con la definición del elemento final, esta se encuentra en el extremo final de la cadena de control y es el responsable de aplicar la modificación necesaria al sistema para mantenerlo en el estado deseado. Puede ser mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico u otro tipo de dispositivo. Dependiendo de la naturaleza del sistema y la variable que se esté controlando, algunos ejemplos de elementos finales de control son las válvulas, los actuadores eléctricos o los cilindros neumáticos. Para ajustar el flujo de fluidos en una línea existen primariamente dos mecanismos: modificando la energía entregada al fluido o modificando la resistencia al paso del fluido. Aterrizando al ejemplo de la cafetera, para alcanzar una determinada temperatura se regula o la cantidad de agua ingresada o la resistencia dentro de la cafetera. Para el siguiente punto tenemos las válvulas lineales. El vástago de una válvula empuja el obturador mediante un movimiento lineal directo. La mayoría de estas válvulas están actuadas por un actuador lineal o multigiro. Generalmente las válvulas lineales pasan a ser de tipo multigiro cuando en vez de ser operadas por un actuador, lo son de forma manual. Ejemplo: dentro de la industria alimentaria y farmacéutica, las válvulas lineales son utilizadas para controlar el flujo de ingredientes o productos químicos, y dentro de estos procesos estas válvulas deben cumplir los estándares de higiene y seguridad alimentaria, además de ser capaces de resistir los productos químicos y las condiciones de limpieza requeridas. En el siguiente punto tenemos las válvulas rotativas, las cuales constan de un cuerpo cilíndrico que contiene una paleta o rotor en su interior. El rotor tiene aberturas o cavidades que se alinean con los conductos de entrada y salida en diferentes posiciones, permitiendo el paso o bloqueo del material. Al girar el rotor, las aberturas se desplazan para conectar los conductos de entrada y salida en momentos específicos, creando un flujo intermitente o controlando el material. El funcionamiento de la válvula rotativa se basa en ciclos de llenado y descarga. Durante el ciclo de llenado, el rotor gira y se alinea con la entrada del material, permitiendo que se llene el espacio entre las paletas. A medida que el rotor continúa girando, las aberturas se desplazan y se alinean con la salida, permitiendo la descarga controlada del material. La diferencia principal entre una válvula rotativa y una válvula lineal radica en cómo se controla el flujo del fluido a través de ellas. Por ejemplo, en la válvula rotativa, como su nombre lo indica, utiliza un elemento giratorio para regular el flujo del fluido. Este tipo de válvula tiene una abertura circular o en forma de ranura, como un disco o un rotor, que gira dentro de un cuerpo de válvula. Al girar el disco o rotor, se ajusta la posición de la abertura, lo que permite controlar la cantidad de flujo que pasa a través de la válvula. Las válvulas rotativas son comunes en aplicaciones donde se necesita un control de flujo preciso o una capacidad de cierre hermético, como sistemas de distribución de fluidos en la industria. Respecto a la válvula lineal, tienen un desplazamiento lineal o movimiento rectilíneo para controlar el flujo del fluido. Estas válvulas utilizan un vástago o pistón que se desplaza dentro de una guía o cilindro. El movimiento lineal del vástago o pistón abre o cierra una abertura en el cuerpo de la válvula, permitiendo o bloqueando el paso del fluido. Este tipo de sistemas son los que principalmente integran a muchos sistemas de control. Las válvulas lineales son ampliamente utilizadas en una variedad de aplicaciones, desde sistemas de fontanería y control de agua hasta procesos industriales y sistemas de control
de flujo en la industria, como antes había mencionado. Mientras que la válvula rotativa utiliza un elemento giratorio para controlar el flujo, la válvula lineal se usa para un cierre o una apertura de un cuerpo de la válvula. La elección para escoger entre una válvula rotativa o una válvula lineal radica prácticamente en las necesidades del sistema.